reverendo Ernesto Silva. Su tiempo, lo recibimos con un aplauso, queridos televidentes y todo este auditorio. Su tiempo para traernos ese mensaje. El pueblo está listo. Bendíganos. El Señor nos ha bendecido. Tenga la bondad de ponerse cómodos, por favor. Dicen nuestros teólogos contemporáneos que nuestra iglesia hoy padece de un síndrome, una enfermedad que se llama balconismo. Habría que definirla para aquellos que no están habituados al lenguaje teológico. Esta gente, que son los tecnócratas de la interpretación de estas cosas profundas de la religión, nos están tratando de decir de que todos nosotros estamos enfermos de una religión de tipo contemplativo, de tipo extático, donde nos quedamos generalmente estacionados a veces en este placer al que yo llamo con toda justicia placer hedonista, ese placer que pretende disfrutar de las cosas buenas que la vida te da, que nos inhibe, nos prohíbe incluso y nos impide un compromiso frontal con el área sacrificial que necesita tener aquel que se decide seguir a Jesucristo. Nuestra iglesia hoy es una iglesia que aparentemente, según este criterio teológico, se ha subido a un balcón y desde allí, desde una cómoda galería, contempla el desarrollo de la crisis de la historia. En el tema de anoche, cuando hablábamos acerca del conflicto del reino, lo que tratamos de decir fue justamente eso: el estado, la realidad en que se encuentra nuestro sistema de cosas, la forma como se vive este endemoniado caos que asola a las naciones por todas partes, donde quiera ustedes que vayan, estos efectos, estos fermentos de violencia, de muerte, de crimen, de divorcio, de abortos, de desamor, de guerras, es algo que está inundando todos los continentes y todas las naciones del mundo. Por lo tanto, ser testigo de Jesucristo hoy en medio de una historia como la nuestra es un severo conflicto. Y yo creo sinceramente que esta lucha es para lo que yo llamo las élites de los soldados de Jesucristo, los verdaderos discípulos del reino, esas gentes que vienen a dejar en su tiempo, en ese espacio-tiempo tan corto pero concreto de la historia, una huella indeleble, imborrable de su paso por este tiempo tan limitado que es la vida humana. Después de todo, uno tiene solamente 800.000 horas de vida técnicamente para hacer lo que quiera con ellas. Si quiere, se las duerme todas o se las come todas. Hay algunos que han elegido el camino del placer, de la gula. Otros han elegido el placer del viajar. Otros han elegido el placer de dormir. Hay gente que eligen el duro placer de trabajar. Cada uno elige la vida que quiere tener. Sin embargo, en medio de esa vorágine, en medio de ese verdadero huracán pasional, Dios siempre está buscando hombres y mujeres que sean capaces de hacer esa decisión que trasciende a todas las decisiones, que es el hecho de proponerse con firmeza y con bravura seguir al Hijo de Dios. No es fácil esa decisión, sobre todo si uno pertenece a este segmento contemplativo de nuestra iglesia, una iglesia que ha dejado de ser una iglesia protagonista de la historia para convertirse simplemente en una iglesia que es espectadora de la historia. Es una iglesia que se ha subido al balcón y desde allí ve ese desfile proceloso, como dicen los elegantes del lenguaje español, ese desfile terrible, apasionado, volcánico de las pasiones del mundo sobre la tierra, y vemos como en una galería de sucesiones dramáticas de los distintos eventos de la historia, el hambre, la muerte, el crimen, la degeneración, la corrupción de todo tipo, que nos impresiona y que cada vez nos arrincona más. En lugar de darnos la fuerza para luchar contra eso, nos asusta, nos impacta de tal manera la brutalidad, el descaro, la desvergüenza de la marcha del pecado en el mundo. Y la iglesia entonces opta por lo cómodo. Opta por quedarse en la galería de la contemplación, y desde allí el mundo para la iglesia es simplemente un espectáculo. Sin embargo, Dios busca hombres
que tengan la capacidad de decidirse a parar, a detener esa avalancha de maldad, hombres que interrumpan esa historia de pecado en medio de la historia y que sean capaces de darle un viraje, un cambio total y absoluto a esa marcha de los siglos. Los discípulos. El Señor no lo puede hacer con cobardes y, como lo digo siempre, no lo puede hacer con canarios cantores. El Señor no puede transformar la historia con esos leones vegetarianos y herbívoros que vimos el primer día. No, el Señor tendrá que hacerlo con discípulos. Y los discípulos no son simplemente aquellos que dicen, yo quiero seguir a Jesús. Dicen los intérpretes de Escritura que cuando Jesús habló en el libro de los Hechos, en esa palabra cuando se despide de su iglesia, lo último que le dice a su pueblo es esta frase: ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre sus vidas, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los traductores, esa expresión testigos, deberían traducirla por la última acepción que tiene esa palabra, que es la expresión mártir. Jesús le está diciendo a sus discípulos esta frase: ustedes tendrán que morir por mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Esa es la traducción exacta del texto. Ahora cualquier cobarde puede ser testigo de Jesucristo. Cualquier decrépito, cualquier paralítico espiritualmente puede decir, yo amo a Jesús. Pero lo que el Señor está buscando son hombres valientes, decididos, aquellos que, como anoche veíamos, sean capaces de darle todo al Hijo de Dios. Sin reservas, sin medidas, absolutamente todo. Porque el poder de Dios se perfecciona en la totalidad de la entrega de un hombre a Dios. Mientras haya mediocridad, mientras haya una parte de tu vida que no cae a los pies de la cruz de Cristo, nunca comprenderás lo que es el poder absoluto de Dios. Pero el poder de Dios desciende sobre aquellos que entregan de manera total su vida a esta locura de seguir al Hijo de Dios. Porque sinceramente te digo, hay que estar muy loco para creer lo que nosotros creemos. Por eso la gente nos mira como si fuéramos idiotas. Y nos dicen, ustedes están creyendo en un cielo que no existe. Están creyendo en un Dios que nunca vieron. Están creyendo en un Cristo, en un Jesús que ni siquiera hay constancia histórica que haya existido. Ustedes creen en cosas que jamás la gente tuvo constancia de haber visto. Creen en ángeles y de las alas de los ángeles no tenemos ni siquiera una miserable pluma para decir que existen. Ustedes creen solamente sueños. Están locos. Amigos míos, seguir al Hijo de Dios, sinceramente, es un grave desafío. Por eso hay tanta gente que desertan, por eso hay tanta gente que su fe decae. Para seguir al Hijo de Dios tendrías solamente seguirlo desde la perspectiva del discípulo, de aquel que tiene certeza de fe. Eso es lo que nos falta, certidumbre de fe. Mucha gente se pregunta en algún momento, y estas cosas nunca se confiesan dentro de las iglesias, si realmente lo que creemos es verdad. Normalmente uno cree lo que le conviene creer. Te conviene creer de que todo te irá bien. Claro. Te conviene creer que las cosas serán mejor mañana que hoy. Te conviene creer eso. Te conviene creer que nunca tu vida se acabará. Sin embargo, se puede acabar dentro de un minuto, de horario así. Te conviene creer cualquier cosa. Cuando tomas un avión, te conviene creer que llegarás al otro aeropuerto. Sin embargo, hay gente que tomaron un avión y nunca llegaron. Te conviene creer que saldrás de tu casa en un excelente automóvil que se desliza a 100 o más millas por hora sobre la supercarretera de la velocidad y pensar que llegarás y volverás. Sin embargo, amigos míos, siempre nos conviene creer aquello que nos complace. En estas dimensiones de la fe hay muchas cosas que creemos, pero sinceramente la gente no tiene convicciones profundas de su fe. Y cuando se le pregunta a alguien si tiene una fe certera, todo el mundo dice, sí, estoy seguro de que lo que creo. Pero puestos bajo
esa auscultación, esa investigación profunda de la verdad. Hay mucha gente que no tiene una fe sólida, una fe que ni siquiera resiste las más mínimas pruebas. A la gente le falta constancia, le faltan evidencias de la presencia, de la existencia de Dios. Ese es el problema básico. La gente no tiene constancia, no tiene una cuestión tangible de que Dios vive, de que Dios existe. Y mientras no se produzca ese verdadero milagro, no podemos bajo ninguna posibilidad tener auténticos discípulos. Porque cuando un hombre se encuentra con el Dios de la verdad y el Dios de la justicia, de la forma como se encontraron los profetas, de la forma como se encontró el pueblo de Dios frente al monte de Sinaí, de esa forma traumatizante, ese hecho, ese evento único en la historia te enloquece, te traumatiza, te enloquece, te enajena del mundo, te cambia la vida. La única razón por que la gente tiene una tibieza al amar a Dios es porque nunca han visto al Dios de la palabra de una manera concreta, plausible, capaz de ser tocado con los sentimientos del Espíritu. A la gente le falta tener una visión como en el camino de Damasco a Pablo. Ese es nuestro problema. Y si ese problema no se soluciona en la vida de nuestras iglesias, la gente nunca tendrá raíces profundas en su fe. Ese es el problema básico. Ahora, yo no tengo la medicina para ese problema, porque es un problema de interioridad. Es una cuestión de búsqueda de Dios. Dios es hallado por aquellos que lo buscan, pero la búsqueda de Dios debe ser una búsqueda pasional, intensa, terrible, espantosa. A Dios no lo podemos mirar desde la perspectiva del enamorado. Por ahí en Sudamérica se canta una canción que dice: estoy enamorado de Jesús. Seguramente lo inventó una mujer, hubiera sido terrible si lo inventa un hombre. Dios le da con un fierro al que canta eso. Más vale pensar que eso lo dice una mujer. Bueno, la cuestión que quiero criticar es esta. La gente cuando se enamora cae adentro de una nebulosa que se llama romance. El romance te inhibe, el romance te coarta la capacidad de la inteligencia, te bloquea el intelecto, te convierte en un tonto. Enamorarse es lo más peligroso. Los técnicos en amor dicen que mientras más uno se enamora, más se emboba. Y que mientras más tonto, más enamorado. Yo no quisiera que esa frase sonara tan fuerte aquí en Norteamérica. En Sudamérica suena menos fuerte, equivale exactamente a necio. A lo mejor eso también es fuerte acá. Bueno, no encuentro la forma de dulcificar los términos. Pónganle algo de amortiguación a ese impacto. Pero la gente que se enamora se emboba. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? Lo siento. Porque el romance te perjudica, el romance te cohíbe, te inhibe, te corta la comunicación entre el corazón y el cerebro, te lo bloquea. La gente que se enamora ama con el cuore, como los amantes latinos, los amantes de Italia, siempre a la altura del corazón, tipo Romeo y Julieta. Ese corazón romántico, desbordante de amor, de promesas, de sueños. Hay mucha gente que se acerca a Jesús desde esa perspectiva romántica. Y sobre todo las mujeres. Fíjate tú que las mujeres aman a Jesús de una manera distinta a como la ve un hombre. Por eso las mujeres a veces no me entienden lo que trato de plantear. Porque claro, las mujeres ven a Jesús como el amante perfecto. Lo ven como el marido perfecto. Lo ven como el amor perfecto. Y tiene razón, Jesús es hombre. Y lo miran desde esa perspectiva romántica, como el príncipe azul que jamás encontraron en su peregrina vida. Se casaron con cualquier hombre menos con el príncipe azul, pero encontraron a Jesús que reemplaza ese sueño visionario del amor en su totalidad. Pero un hombre no se puede acercar a Jesús desde esa perspectiva, sería atroz, sería un contrasentido absoluto. El hombre tiene que acercarse a Jesús de la única perspectiva que se puede acercar,
de la perspectiva del héroe, la perspectiva del líder, de aquel hombre que simboliza, contiene e interpreta todas sus aspiraciones de héroe, de luchador. Esa es la perspectiva con la que yo aprecio a Jesús de Nazaret. Pero pasando por encima de estas cuestiones conceptuales, yo creo que al Hijo de Dios, y sobre todo a Dios, al Dios Padre, al Dios de la verdad, se lo debe amar. No es cuestión de enamorarnos de Cristo, tenemos que amarlo. Por eso la orden, el gran mandamiento, el mandamiento espectacular y cumbre de la ley es: amarás al Señor tu Dios. Claro, no es cuestión de enamorarse, no es cosa de tenerle simpatía, no es cuestión de tenerle afecto, no es cosa de tenerle cariño, no es cosa de que te caiga bien Dios, que complazca tus sentimientos. No, aquí lo amarás. Y lo amarás sin condiciones, sin reservas, sin ningún tipo de contrato previo, sin ninguna cláusula. Lo amarás así de simple y así de complejo, lo amarás. Es fácil decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará, cuando está frente a una mesa de banquete y frente a un bife con una langosta como la que me comí hoy. Mira tú el hedonismo de Ernesto Silva. Pero cuando estás frente a la mesa de la necesidad, cuando estás viviendo esas horas pálidas, que hace bien conocerlas, no es bueno quedarse allí, pero es bueno conocerlas para interpretar a otros que se están muriendo de hambre en este perro mundo mío. Es interesante pasar por esa calle de la necesidad, transitar por esa avenida de la miseria y sentir en carne propia lo que significa el impacto de la angustia existencial. A un hombre de Dios le hace bien eso. Después de todo, el discípulo tiene que ser un hombre como Jesús, varón de dolores, experto en quebrantos, un hombre al que la vida le haya reventado todos los huesos y haya sido capaz de sobrevivir a todas las crisis. Ese es el valiente que Dios está buscando. Por lo tanto, no es simplemente un enamorado, no puede ser un romántico, no puede ser un extático, un contemplativo. Tiene que ser un activista, un hombre de fuego que tenga el corazón encendido y caliente con esta pasión profunda del que quiere darlo todo por el Hijo de Dios. Y en la medida que uno tiene la certeza de que Dios es verdad, en la medida que uno tiene la certeza de que Dios existe, de que todo el Evangelio no es un cuento, ni es simplemente una historia, en ese sentido profundo, cuando uno tiene raíces y razones por las cuales creer en Dios, entonces el hecho de servir a Dios es que estás dando tu vida por una causa que sí tiene propósitos y sí tiene realidad, sí tiene consistencia, sí tiene futuro. Por eso Dios está buscando mártires. Pero no simplemente ese loco que salta a la guerra y está esperando que la primera bala que se atraviese por su camino le dé en el centro del cráneo. No, ese es un imbécil. El soldado que Dios está buscando es aquel que quiere ir al campo de batalla, luchar y aunque lo hieran duramente en el campo de batalla, sobrevivir a todas las guerras. Ese es el soldado que Dios busca. No simplemente aquel que se quiere dejar matar por el nombre de Jesús. Yo te digo, yo hubiera vivido en los días de la persecución de la iglesia. Yo no me dejo matar, viejo. Esa es una tontera. Yo hubiera luchado, yo hubiera sido un guerrillero, hubiera sido un terrorista de Estado. Le hubiera puesto una bomba en la misma silla a Nerón, lo hubiera hecho reventar por los aires a esa asquerosa bestia. De verdad. Yo no me dejo matar. Y si alguno llega a matarme, te digo que unos cuantos irán al infierno antes que yo. Digo, antes que yo al cielo. Eso es bueno. Las iglesias nuestras carecen de este efecto heroico, de este gesto agresivo. Somos demasiado contemplativos. Miramos cómo desfila la historia frente a nosotros y el discípulo que Dios está buscando es un hombre que tiene que ser profundamente susceptible, tiene que ser sensible a ser impresionado profundamente con esa realidad dantesca, espantosa del desfile de su mundo, que es lo que pretendimos presentarles anoche a ustedes.
que de alguna manera vieran que ese mundo que tenemos frente a nosotros no es simplemente un mundo de ficción, es un mundo de la realidad. Y si bien es cierto que la iglesia está llamada a cambiar el curso de la historia y a cambiar el mundo y a transformar la tierra, tenemos que conocer perfectamente en qué tipo de mundo estamos peleando. No podemos ser tan candorosos, tan inocentes, tan ingenuos. Esa expresión es muy dura, pero no queremos interpretarla. Ser tan ingenuos que pensemos de que el mundo es fácil como comerse un caramelo. Estamos en una lucha feroz y esa lucha requiere hombres que tengan una excelente convicción de lo que están haciendo. Por lo tanto, deben ser gente valientes. Por eso, una de las primeras exigencias del verdadero discípulo es que ese hombre tenga la capacidad de sentir compasión. Si uno no siente este evento, compasión por el mundo, nunca será un discípulo. El dolor del mundo, la miseria del mundo, la explotación del mundo, la injusticia en el mundo tiene que convertirte en un rebelde, en un anarquista, en un contestatario contra este sistema diabólico que impera en las naciones. Tienes que convertirte en un luchador, tienes que sentir rabia interior, furia interior, como lo sintió el Hijo de Dios cuando vio la explotación de su mundo. Y no tienes que tenerle miedo a aquellos que se recruzan en el camino para darles con toda la fuerza de la palabra de Dios y hacer que sobre esos canallas caiga fuego y azufre del cielo, porque se lo tienen merecido. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia. La iglesia hoy no ejerce el poder que tiene. El Señor le dio las llaves del reino. Nos hemos tragado las llaves del reino. El problema, viejo, es recuperar la llave. ¿Tú te imaginas lo problemático que será eso? Bueno, yo creo que hay gentes que se han olvidado lo poderosa que es la iglesia. En este continente en que yo predico, América Latina, hay 70 millones de evangélicos. ¿Cómo nos mira América Latina a nosotros los evangélicos y a ustedes los latinos que están aquí en Estados Unidos? América Latina nos ve a nosotros los evangélicos como 70 millones de cucarachas a las que le puede poner la pata encima en el momento que se le ocurra. Y si no quieren darse ese trabajo de aplastarnos con un zapato, simplemente nos fumigan como si fuéramos hormigas y nos dejan patas arriba a todos. A estos gobiernos corruptos de América Latina no los impactamos. Ellos no sienten ningún miedo de nosotros. Ni siquiera para las elecciones presidenciales esta gente tiene miedo de los evangélicos. Dictan leyes, tratan leyes, transan leyes. Ustedes aquí no tienen el terrible problema que se experimenta en América Latina, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Aquí no existe ese problema. Pero en América Latina, donde yo predico, el problema con la Iglesia Católica de parte de los evangélicos es feroz, es terrible. América Latina es el último bastión del catolicismo en el mundo, y si los católicos pierden la hegemonía, el dominio de América Latina como bastión del catolicismo en el mundo, la Iglesia Católica está perdida en el futuro. Y los curas están defendiendo con dientes y uñas el terruño de América Latina. Durante 500 años hicieron que estos indios nuestros se inclinaran ante los baales, ante los demonios, adoraran a las piedras y a los leños, a los ídolos muertos. Y trajeron la idolatría, la pobreza, la subcultura, la explotación, la violencia y la corrupción a través de una religión sin Dios. Y la iglesia evangélica entonces tiene que abrirse paso en medio de una posición terrible, porque todo el dominio político y económico es feroz de parte de la religión católica en América Latina. Así que la lucha de la que yo hablo es una lucha distinta a la que ustedes tienen acá. Yo lo veo acá los evangélicos, hasta el presidente evangélico aquí. No sé qué tan buen cristiano sea, pero es evangélico. Amigos míos, este es un problema serio. Y nosotros a lo mejor estamos viendo otro tipo de guerras. Algunos me dicen, mira, Ernesto Silva, tú eres un loco. Estás peleando una guerra virtual, esa de los videos. O estás simplemente haciendo como esos japoneses que estaban en una isla del Pacífico Sur en el año 1950. Estás peleando tu guerra. Eres un Rambo, un tonto.
un Rambo en la ciudad. Si la guerra de Vietnam se terminó hace tantos años, mira, todavía anda uno cargando la cohetería encima del lomo. A veces hay gentes que piensan que esta guerra es simplemente una guerra imaginaria. Y el problema que Dios tiene es justamente esto de encontrar discípulos auténticos en medio de la realidad en que vivimos. Por eso nuestro tiempo es un tiempo que tiene signos dolorosos y espantosos en los cuales Dios está buscando hombres que sean capaces de sentir compasión. Es el primer elemento que necesita un discípulo para entender la propuesta del heroico maestro que nos llama a la lucha. Claro, tener compasión. La compasión no es simplemente sentir la empatía, como dicen los tecnócratas de nuestro lenguaje, con otro que sufre. No es simplemente compartir una moneda o un pedazo de pan con el hambriento. La compasión no es simplemente que yo derrame unas lágrimas por el terrible dolor que azota a mi sociedad. No, la compasión es otra cosa. La compasión es mi lucha para detener esa fuerza arrolladora que va produciendo las víctimas en el mundo. Es comprometerme a luchar contra las fuerzas y las corrientes que provocan el caos en esta sociedad. Es identificar a los culpables, luchar contra ellos, despedazarlos en el nombre de la verdad y la justicia y rescatar a las víctimas de esa sociedad sin Dios. La compasión es violenta. La compasión no es un sentimiento de mujercitas. La compasión es un sentimiento de machos, es un sentimiento de hombres profundos, heroicos. La compasión es la fuerza del soldado. Como en el corazón de Jesús, el Hijo de Dios, cuando vio a las multitudes que estaban cansadas y abatidas, sintió compasión de ellas, dice el texto evangélico. Y las vio cansadas y abatidas porque eran como ovejas que no tienen pastor. Ese es el problema de nuestra sociedad, no tiene pastor. Hay ovejas, montones de ovejas, millones de ovejas. Millones de seres humanos que viven como borregos, mirando siempre la hierba, el pasto y la tierra en que han nacido. Las ovejas no tienen la capacidad de mirar hacia arriba. Por eso me impresionan también los argentinos. Andan siempre mirando hacia arriba los argentinos. Un día le pregunté a uno por qué andaba así. Me dijo, yo creo que Dios me está sacando una fotografía, me dijo. Esa gente me gusta. Triunfalistas, llenos de pasión, siempre pensando en la victoria. Bueno, necesitamos ese tipo de gente. Gentes que no anden mirando simplemente la miseria que tienen debajo de las patas. Que sean capaces de mirar al cielo, es lo que dice Jesús. Levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. El soldado de Jesucristo tiene otra visión de la vida. Tiene que tener este sentido compasivo, como la palabra que nos habla tan profundamente en el libro del profeta Jeremías que citamos estos días. Mis entrañas, mi corazón se agita dentro de mí, me duelen las telas de mi corazón. Oh alma mía, no estaré en silencio porque he oído el sonido de la trompeta y el pregón de la guerra. Ese es el compromiso del discípulo. El juramento del discípulo es este: no moriré en silencio. Por lo tanto, el discípulo es un tipo que habla. No es un hombre silencioso, no es un hombre callado, es un hombre que habla. El discípulo transmite. Porque la espada del discípulo es el mensaje de su héroe, de su maestro. Es el mensaje de Jesús de Nazaret. Y si el discípulo fuera mudo, tendría que conseguirse una brocha y pintar la verdad en una muralla. A propósito de eso, ¿de qué vale conocer la verdad y la justicia si hacemos solamente una perorata, una de esas verborrea que a veces usamos en nuestros púlpitos para describir la verdad y la justicia? Y nos volvemos demagogos como estos políticos corruptos que gobiernan el mundo, mintiéndole a la gente, engañando, simplemente construyendo con los vocablos y las palabras todo un edificio imaginario de mentiras.
¿De qué sirve hablar de la verdad y la justicia encerrados de pronto en un santuario? Si la verdad y la justicia tienen que estar actuando en la calle, en la ciudad, tienen que impactar al mundo. Dios necesita un pregonero allí, en la metrópolis, en la avenida, en la plaza pública. Lo necesita planteando una tesis filosófica, teológica en la universidad, compartiendo un criterio, un planteamiento en el Congreso, en el Parlamento, en algún lugar donde se debaten las ideas de este mundo nuestro. Nos necesitan los medios de comunicación. Pero que seamos capaces de pasar las cintas completas también. De pronto yo me encuentro con que digo barbaridades en los púlpitos y la gente cuando las pasa por ahí en las radioemisoras les meten la tijera, dicen, no, negro, ¿qué quieres? Que vayamos todos presos. Eso se llama editar, eso es embellecer, cortarle pelos y maquillarte. Bueno, yo creo que este tipo de cosas es como para decirlas con mucha fuerza. En el mundo nuestro necesitamos la prédica de la verdad. Pero ¿de qué sirve la verdad predicada solamente en el púlpito? ¿De qué sirve la verdad en la boca de un cobarde? ¿De qué sirve ese grito de guerra espantoso y terrible de la libertad en las manos y en el corazón de un esclavo? Por eso dicen los que saben de este tema de la verdad que con respecto a la verdad hay 3 segmentos de la raza humana en los que se clasifica cada ser humano con respecto a la verdad. Escúchenlos bien. Con respecto a la verdad, los seres humanos se clasifican en 3 grandes áreas. Primera área, los que conocen la verdad y la dicen. Esa gente se llaman valientes. Segunda área, los que conocen la verdad y se la callan, se la comen. Esa gente se llaman definitivamente cobardes. La tercera área, donde está la gran mayoría del mundo y de la iglesia también, son los que dicen, yo ahí no opino, yo ahí no me meto, yo no tengo opinión, yo no digo nada, o como dicen los que quieren escabullirse siempre, no comento. Esa gente que no tiene opinión se llaman imbéciles, porque solo los imbéciles no tienen opinión. Ahí tengo un héroe del futuro, bien. Va a estar listo para la guerra en 30 años, pero... Amigos, yo creo sinceramente que necesitamos reformar nuestra visión con respecto a la prédica del discipulado, de la palabra. Y necesitamos encarar esto con una realidad mucho más fuerte que lo que pensamos. Ahora quiero decirles algo sobre esta fuerza de la iglesia. El discípulo no es un hombre desprovisto de poder. El discípulo es un soldado. Es un hombre al que no se le puede poner la mano encima, jamás. Es terrible ponerle la mano encima a un hombre de Dios. Y eso es lo que la gente cree. O sea, es lo que la gente no percibe. Es lo que nosotros sabemos, pero es lo que la gente realmente no logra percibir. Un hombre de Dios, un predicador, un loco como este. Ah, no, a este lo hacemos polvo cuando queramos. Amigos míos, yo creo que detrás de cada hombre de Dios, fiel, sincero, auténtico en la palabra, está el propio Dios del universo. Es como dijo alguien, nuestro Dios es un gigante cuyos pies están aquí en la tierra y cuya cabeza traspasa todos los cielos. Ese es el gigante de la iglesia. Pero ¿por qué vivimos entonces con esa mentalidad de enanos? En la familia de los Picapiedras se llama enano a alguien. Yo creo que tenemos muchos enanos dentro de nuestras iglesias también. Ven acá, enano. Es la voz que a veces se escucha también. Porque la gente vive con esa mentalidad de mediocridad, de todo pequeñito, chiquito, famélico, endeble, raquítico, quebradizo, lo que se rompe fácilmente, esa mentalidad de plástico que tenemos adentro del cráneo. Amigos míos, la fragilidad de nuestra fe. Dios necesita llenarnos de este concepto del poder de la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene un poder extraordinario.
La iglesia tiene el poder de la vida y de la muerte sobre todos los hombres de este mundo. Cuando la iglesia encuentra oposición en este mundo corrupto que tenemos frente a nosotros, sea un César, un presidente, un político, un banquero, alguien que obstaculice la marcha de la iglesia, amigos míos, lo único que tenemos que hacer es reunirnos entre los hombres que manejan el poder, los que tienen las llaves del reino, y decirle a Dios: Señor, esta es la injusticia de esta gente. Aquí hay personas que nos están molestando para extender tu reino. Los demandamos delante de tu presencia y los juzgamos ahora. Y decretamos sobre ellos que ahora mismo tu juicio descienda sobre sus vidas. Ahora. Ese es el poder de la iglesia. Es el poder de la vida y de la muerte. Mira, la vida y la muerte, la tijera de la vida y de la muerte en manos de la iglesia. Yo he tenido la oportunidad de conocer a hombres que han desarrollado este poder. Claro, viven en otra esfera, pero este poder es el poder de la iglesia. El que moleste a la iglesia, el que entorpezca a la iglesia, debería amarrarse el cuello aquí con esas piedras de molino que pesaban media tonelada y agarrarse y saltar en el mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños que son parte de la iglesia. ¿Por qué estamos llenos de corruptos, de infames, de degenerados, jueces corruptos, policías corruptos, artistas corruptos, gente que venden droga, toda esa cafilampona que tenemos en el mundo? Porque nosotros lo hemos dejado crecer. No hemos tenido la fuerza de cortar esos segmentos de la maldad con el poder de la palabra que Dios nos ha dado. Por eso la gente no nos respeta, no ve que desarrollamos ningún poder. La gente inventa leyes, escribe leyes, legitima leyes que están en contra de la voluntad de Dios, y todo el mundo espera las elecciones para cambiar esos infames que te dan leyes en contra de la voluntad del Señor. No, aquí no hay que esperar elecciones, viejo. Aquí hay que desarrollar el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Imagínate lo que pasó con los tiempos de Pedro, Ananí y Zafira. Viene el hombre y cae muerto a los pies de los apóstoles por haber mentido. Mintió con las ofrendas. Viene la mujer, cuenta el mismo cuento, porque hay matrimonios que a veces se ponen de acuerdo, ¿viste? Aunque sea para mentir, se ponen de acuerdo. Pelean siempre, pero para mentir se ponen de acuerdo. Y también, chao, al cementerio. Desde el salón del templo al cementerio. Lindo viaje, goodbye, dijo Pedro. Amigos, cuando eso pasó dentro de la iglesia, ¿qué tú crees que fue la reacción de la gente? Dijeron, mañana, viejo, todo es nuevo acá. Los hipócritas, los canallas, los sinvergüenzas se quedaron todos en la casa al segundo culto. No vino nada. ¿Quién quiere venir? Hubieron pocos fieles en el templo, seguro, pero de ahí comenzaron a remontar después. Amigos míos, si la iglesia gana el respeto con un auténtico discípulo, yo te digo, si Dios levanta entre nosotros un profeta, mira, no necesitamos muchos más. Si necesitamos uno solo, uno. Un hombre que sea temido en la nación. Eso es lo que necesitamos darle a esta cultura de la muerte. Un hombre a quien esta cultura de la muerte le tenga miedo. Escúchalo bien, lo que necesitamos. Necesitamos en este país un hombre de Dios a quien este mundo le tenga miedo. Entiéndelo bien. Necesitamos un hombre a quien esta cultura de la muerte le tenga terror y miedo. ¿De dónde sacamos a ese profeta? Bueno, es el problema que tenemos. Ese es el gran problema que tienen nuestras iglesias. No hemos desarrollado poder que aterrorice a un mundo de infames como el que tenemos frente a nosotros. Porque nadie tiene respeto por nosotros. Ese es nuestro problema. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, se están desarrollando dones, talentos, ministerios. Y el último ministerio profético que se va a levantar sobre la tierra será el ministerio del terror profético. Porque cuando venga el Espíritu Santo de esa forma tan abundante que vendrá en los días futuros,
te garantizo, hermano, que la conducta y la vida de todas las iglesias va a cambiar de manera radical y profunda. Ser cristiano va a ser un terror, porque la santidad es terrorífica. Si Jesús de Nazaret viniera hoy, descendiera por aquí en esta bendita ciudad de Los Ángeles, aunque me acabo de enterar que la ciudad de Los Ángeles se llama algo así como la ciudad o el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, un nombre que huele a cura y a Vaticano. Habría que cambiárselo, viejo. Un nombre pagano, absolutamente. Bueno, si el Señor viniera a esta ciudad de Los Ángeles, ¿qué iglesia de todas las que están aquí? Estas monumentales iglesias que me sorprenden por su número. ¿Tú crees que alguno de nuestros pastores sería capaz de invitar a Jesús de Nazaret que venga a darnos una conferencia? Si supiéramos que va a estar predicando el propio Cristo en un salón, te garantizo que en lugar de venir la gente escaparía. Escaparía el canalla, el corrupto, el que guarda pecados, el que tiene cosas escondidas en el corazón, el cretino, el psicópata, el loco que tenemos dentro de nuestras iglesias, el que agazapa inmundicia dentro de su corazón. Nadie quiere que el Hijo de Dios, el de los ojos de fuego, lo tenga en su línea de fuego, mirándolo con esa capacidad profunda que estremece el alma del cobarde Pedro cuando lo niega en la noche terrible de la traición. ¿Quién quiere mirar de frente al Hijo de Dios teniendo corrupción por dentro? Entonces la gente huye de los santos. Los santos son peligrosos. Cuando la gente de pronto ve a un hombre que se le atribuye santidad, como el Papa, por ejemplo, todo el mundo quiere besarle la mano. Si estuviéramos frente a un hombre realmente santo, estaríamos frente a un hombre peligroso, peor que todos, porque estaríamos frente a un embajador de Dios. Y sentirías terror de acercarte a un hombre que conoce toda tu historia solo con mirarte a los ojos. Entonces nos falta poder. Por eso el discípulo que Dios busca para entregarle todo este cúmulo impresionante de fuerza es un hombre que tiene que estar completamente rendido a Él. Tiene que ser un hombre que tenga un criterio, una formación, que tenga la capacidad de pensar como el Hijo de Dios piensa. A lo mejor el hombre que estoy buscando es simplemente un hombre hipotético. Tal vez simplemente sea un hombre imaginario. Tal vez sea simplemente el producto de mis locuras de predicador, tratar de establecer parámetros como para encontrar a un hombre con estas capacidades y estas condiciones. Tal vez de pronto alguien me diga, ese individuo que tú estás buscando no existe. Es producto de tu locura. Lo sé. Pero el problema es que Dios lo está buscando. Y te digo que Dios es mucho más loco que yo. Por eso el discípulo que Dios busca es un hombre que tiene que impresionarse con el dolor del mundo y sentir la capacidad del rebelde, de aquel que dice, yo lo dejo todo para tomar este camino de la guerra contra este sistema de corrupción en la tierra. Voy a ser un luchador, un heraldo. Me juro a mí mismo que lucharé por la verdad y la justicia. Juro a mí mismo delante de Dios que no moriré en silencio. Me comprometo con la verdad y la justicia a dar mi vida y a morir por el ideal, por el modelo de Dios. Un luchador. Alguien que se comprometa con la cruz de Cristo. Pero ¿cómo encontrar un hombre que sea capaz de luchar hasta las últimas consecuencias? En medio de esta sociedad nuestra, en medio de una sociedad a la que yo llamo siempre con fuerza una sociedad sibarita, esta sociedad hedonista, esta sociedad que huye del dolor, que hasta un pequeño dolor de muelas la impulsa a tragar ácido acetil salicílico para quitarse ese dolor. A lo mejor les hablé en chino, pero ese es el nombre de la droga de la aspirina. Entonces, uno huye del dolor, huye de los compromisos severos y profundos. Sobre todo el latinoamericano, todo lo deja a medio camino, nada lo termina, es el prototipo del inconstante. Siempre está comenzando cosas. Hoy
comienza esta, mañana se enamora de otra cosa y comienza otra. No tiene capacidad de constancia, no tiene la capacidad de proponerse una meta y ir detrás de la meta con una fuerza arrolladora. No, él siempre está descubriendo nuevas pólvoras, descubriendo nuevos caminos, inventando cosas. Cada día es un soñador. Este día le cuenta a su mujer un sueño, mañana tiene otro, y pasado, y dentro de 3 meses tiene otro sueño. Descubrió la bomba atómica ahora. Y soñadores nomás. El típico amante latino, el que siempre tiene un nuevo amor. Así es que dentro de esta realidad nos damos cuenta de la inconstancia. Por eso estos países nuestros están a medio construir. Por eso estos países nuestros tienen caminos que son mitad de caminos. Por eso tenemos ciudades que se han venido abajo porque no las hemos construido bien, porque no hemos tenido un criterio de ser perseverantes en hacer algo concreto. Por eso vivimos con una mentalidad de lo descartable, de lo desechable. Vivimos en esta generación de plástico. Hemos producido cristianos de plástico, soldados, como yo los llamo, de chatarra, que nos sirven para más que un pequeño encontrón con los enemigos. Y después de eso, al reciclaje. Vendrá otro, claro. Siempre hay. Total, el plástico no se acaba nunca. Así que siempre habrán soldados nuevos, con otras estructuras, con otros colores, que serán cada día más esplendorosos y atractivos, pero frágiles más que sus antecesores. El cristiano de hoy es un hombre que necesita reestructurarse severamente por dentro. En esta sociedad, donde la gente no tiene compromisos serios y profundos con la vida, donde la gente no hace pactos de eternidad con Dios, donde la gente no se siente lo suficientemente impresionada con los valores eternos, es difícil encontrar discípulos. Yo he vivido toda mi vida dentro de la iglesia evangélica. Hoy tengo 50 años de edad. Y desde niño, desde mis primeros años de niño, correteando un poco por los pasillos de la iglesia, siendo inquieto y dando problemas de niño, oía a la gente venir al altar y decir esa frase tremenda que conmovía mi corazón de niño: Señor, te prometo serte fiel hasta la muerte. ¿Saben ustedes la cantidad de años que no escucho a estas nuevas generaciones de evangélicos decir eso en el altar de la fe? Porque la gente no quiere ni prometerle a Dios que van a ser fieles hasta la muerte. Y cuando alguien promete, cuando te casan, viste que te dicen tienes que quedarte casado para siempre, la gente dice sí con una pistola aquí en el cráneo. Ya les conté lo que dice el cura, el pastor y el oficial del registro civil. Los declaro marido y mujer hasta que el primer problema que tengan los separe. Bueno, así es de frágil el amor de las gentes. Hoy te amo, mañana la gente no sabe si ese amor permanecerá. El amor es frágil porque no es un amor de verdad, es simplemente enamoramiento, es pasión. En cambio, cuando tú amas a Dios, hay algo que revoluciona tu vida, algo que cambia tu forma de pensar, y tienes que tener una mentalidad profunda de perseverancia y de fidelidad delante de Dios. Dios hoy está buscando discípulos, pero nos hemos llenado de espectadores, de mirones, de fijones, boyeristas, esta gente que anda metiendo la nariz donde no debe, curiosos, que se han metido al espectáculo de la fe sin pagar ni siquiera la entrada, cretinos. Entonces no hay un sentido de compromiso con Dios. La gente viene a auscultar, a ver qué pasa, a ver cómo voy yo allí, qué gano. Andan algunos detrás de lo que nosotros en Sudamérica llamamos la cometa, la coima, a ver qué Dios me da, cómo puedo salir mejor parado aquí, vamos a ver qué negocio hay allí. Amigos míos, la gente hoy cuando viene a Cristo piensa que es un buen negocio. Yo a lo mejor he elegido el camino de los locos, y gracias a ustedes y gracias Pastor Couch por haberme dado tanta libertad como a explicar las cosas que tengo en mi alma. Pero yo soy de los que ha venido al Evangelio para darlo todo por el Hijo de Dios.
Yo soy como aquellos hombres de la Biblia que por la fe lo perdieron todo para ganarlo todo, claro. Después de todo no he hecho un mal negocio, ya sé. Pero el tema es que no siempre espero que la recompensa me venga por acá. Creo profundamente en la eternidad, creo profundamente en el cielo. Tengo razones concretas para creer lo que les estoy diciendo. Yo tengo razones concretas. Como Pablo puedo decir con certeza absoluta, yo sé en quién he creído. No es cuestión de fe, es cosa de conocimiento, es gnosis pura. Por eso es que me he vuelto loco, porque este es el mejor negocio de mi vida. Pero cuando vienes a Cristo tienes que darlo todo. Como decíamos ayer, algunos dan todo, algunos, pero todos dan algo, todos dan migajas, lo que les sobra, aquellos que les queda mal. Pero algunos dan todo lo que tienen. Como esa mujer viuda que seguramente mañana no tenía ni siquiera cómo tomarse un café. Sin embargo lo dio, porque esa totalidad, esa entrega es la que Dios está buscando hoy. Necesitamos discípulos de esa perspectiva. Valientes, heroicos, audaces, que se la jueguen, gente que vengan a Cristo, no pensando en cuánto van a ganar, sino que en cuánto tienen que perder para seguir. Cuánto tienen que pagar para ser cristianos. Es como yo a veces le he dicho a Dios: Señor, si tú no me hubieras salvado, yo tendría que haber pagado de alguna forma para ser tu discípulo. Claro. Esta es cosa de decir: Señor, yo quiero participar. ¿Cómo no? Y si tú no me quieres recibir, dime cuánto vale esto para pagarlo, buscar la forma de meterme a tu club. Sin embargo, el Señor tuvo la amabilidad, el cariño, el amor de llamarme a ser parte de su estirpe, de su familia, de su linaje. Y por eso estoy aquí. Amigos míos, ¿cómo Dios puede impactarnos en esta hora con un llamado tan singular al sacrificio, al heroísmo, a estos actos desbordantes de fe en Él? Si esta sociedad nuestra tiene esos tres grandes ismos que nos impresionan: el exitismo, el individualismo y el consumismo. Esta sociedad nuestra es una sociedad de hombres exitosos. Nadie quiere estar en segundo lugar, todo el mundo quiere triunfar. Esta sociedad nuestra es amigo de los que pegan fuerte, de los que meten más goles, es de los que están en el número 1 del campeonato de lo que sea. Los de segundo lugar no tienen participación. Fíjate tú lo que pasa en las carreras de auto, en la Fórmula 1, siempre se va enfocando al que va adelante. A la televisión no le interesa el que va en segundo lugar, ni menos el que va en el último. Siempre es el que va en el primer lugar, el que ocupa la posición del ganador. Y las fotografías no son para el que perdió la pelea de box, son para el ganador. Las fotografías no son para los que perdieron el partido de fútbol, sino que son para los que alcanzaron la victoria. Los demás, que se hundan y se pudran. Yo me recuerdo cuando Argentina, allá en Sudamérica, conquistó simplemente el segundo lugar, la medalla de plata en las Olimpiadas, en las últimas. La gente recibió a su equipo escupiéndole la cara, porque habían llegado en segundo lugar. La gente solo busca a los ganadores. Si tú eres una persona de éxito, todo el mundo querrá ser tu amigo, y eso es bastante bueno. Si tú tienes algo de éxito, todo el mundo estará cerca de ti. Pero cuando tú estás perdiendo o no estás en aquel plano de éxito que la gente quiere verte, entonces nadie quiere ser tu amigo. Yo a lo mejor tengo otra apreciación de la vida, seguro. Me identifico tremendamente con un luchador como Jeremías, por ejemplo. Un muchacho joven. Yo viví la experiencia de Jeremías. Dios me llamó a su sagrado ministerio de la palabra. Comencé a predicar en un púlpito como este cuando tenía 14 años de edad. Era un niño y ya estaba amarrado al púlpito predicando la palabra del Señor. Yo habré predicado unos 7,000 sermones en toda mi vida de predicador. He vivido atado a esto. He vivido la transmutación, la transformación de lo que es ser un niño y caer de pronto a este envejecimiento prematuro de la vida, porque Dios te mete a esta cuestión que es la guerra de su palabra. Entonces yo me identifico con Jeremías, sé lo que les estoy diciendo. A ese hombre Dios lo traumatiza, lo enloquece, tiene 20 años de edad o menos y lo llama a ser profeta.
violentamente corta todos sus sueños. Es un hombre que nunca se casó, por ejemplo, porque el ministerio que él tenía no era para que estuviera casado. Un tipo como ese, al que le reventaban las costillas y lo tuvieron preso más tiempo que el que estuvo libre como profeta, no podía tener una mujer e hijos, porque después de todo, un hombre como Jeremías podría soportar la tortura, la extorsión, la golpiza, para que dejara de predicar. Pero tú sabes cómo son los torturadores de Estado. De pronto ponen frente a ti a tu mujer y la violan delante de tus ojos y te dicen: loco, ¿vas a dejar de predicar? O son capaces de cortarle el cuello a alguno de tus hijos y te dicen: loco, ¿serás capaz de aguantar este dolor y seguirás predicando? Así son los torturadores hasta el día de hoy. Entonces él estaba solo y eligió el camino correcto. Si se hubiera casado, no sé, si al tener familia y mujer y luego vinieran esas terribles presiones sobre los hombres que predican la verdad, hubiera sido capaz de soportar como él lo hizo. Ese discípulo me impacta. Ese pobre hombre estuvo 40 años predicando el mensaje profético. Perdió la batalla. La ciudad de Jerusalén quedó en ruinas, el templo se fue hecho pedazos. No quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Murieron miles de personas por las fuerzas de Nabucodonosor, el invasor de Babilonia. Y lo único que él consigue en 40 años de ministerio es esto: conseguir a 2 hombres, un etíope y un hombre de su tierra, que se convirtieron a su prédica. ¿Qué nosotros diríamos de un predicador que después de 40 años de prédica intensa, sufrida, omnominosa, esa prédica terrible que tiene que soportar todos los vituperios, qué diríamos de un hombre que después de 40 años solamente tiene 2 ovejas? ¿Qué le diríamos? Que es un pobre diablo, que fue un tonto, alguien que solamente escuchó canarios adentro de su cráneo, que nunca Dios lo llamó, que es un fracasado, un don nadie, que se equivocó de camino. Amigos míos, sin embargo, cuando sea la marcha del cielo en el reino eterno, Dios, cuando su iglesia desfile frente a él y a la cabeza de ellos vayan los apóstoles y profetas, Dios se levantará de su trono, se pondrá en pie y le dirá a hombres como Jeremías: bienvenidos al hogar. Esos son sus héroes. Porque cuando tú eres discípulo del Hijo de Dios, no has venido para ser exitoso en lo tuyo. A Dios no le interesa ni tu fracaso ni tu éxito. A Dios le interesa una sola cosa: que hagas su voluntad. Ese es el criterio mayor. Puedes ser exitoso o fracasado, como Jeremías, reventado a palos por dentro y por fuera. Yo no lo veo exitoso. A Isaías, capítulo 6, levanta la mano y dice: envíame, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Esa es la parte buena de la historia de Isaías. La otra no la cuenta nadie. A Isaías un día lo pusieron en una mesa de tortura y entre 2 asesinos del Palacio Real lo cortaron con una gigantesca sierra por la mitad. Así murió el príncipe de los profetas, el más alto de todos los literatos hebreos, el hombre de la palabra extraordinaria. Así lo asesinaron. Por eso cuando la gente levanta su mano diciendo: yo quiero decir como Isaías, envíame a mí, grandísimos cobardes. Porque siempre les gusta la cereza de la torta. Qué lindo es comerse eso. Pero cuando hay que vivir este mundo de los héroes, la gente no quiere sufrir este camino del dolor. Por eso no tenemos discípulos. Tenemos admiradores, tenemos curiosos, tenemos simpatizantes y creyentes. Pero lo que Dios busca son discípulos. Hombres como aquellos que dieron su vida, como Juan el Bautista. Eso no es ningún éxito. Terminar con la cabeza desprendida del cuerpo, yo no lo veo para nada exitoso. No sé si a ustedes les parece que es un éxito eso. Y si a ustedes les parece que eso es éxito, prueba a descabezarte algún día. Esa gente cayó en el fracaso desde la perspectiva humana. Sin embargo, con esos hombres Dios ha construido la fuerza de su iglesia.
en la sangre de los santos, en la sangre de los mártires, en la sangre de los héroes y sobre todo en la sangre derramada del Hijo de Dios que le ha dado poder a nuestra iglesia. Porque es sangre de héroes, de valientes, de luchadores. Ser discípulo. Vivimos en esta sociedad de los exitismos. Todo el mundo quiere triunfar. Y todo aquel que no triunfa es simplemente un hombre del que nadie jamás se acordará. A la gente le gusta el éxito. A mí todavía en este momento me cuesta decir que el éxito no me gusta. Pero a lo menos he aprendido esto, a no acostumbrarme jamás al éxito. Porque el éxito es mentira, es falso, es engañoso. Y el fracaso también lo es, como dice la Desiderata. Cuando tú fracasas, sientes envidia de los que están encima de ti. Y cuando tú eres exitoso, sientes desprecio de los que están más abajo. Les escupen la cara, les pisan las manos, que están agarrados allí en la cumbre del monte, trepándose también a la fama. Es la gente. El éxito y el fracaso son dos engaños. Es decir, son dos cuestiones que no pueden permanecer para siempre. Porque la vida es una sucesión continua de éxitos y de fracasos. La vida gira. Y cuando yo soy hombre de Dios tengo que entender eso. La vida es como una esfera. Es como el sol, la esfera de un reloj que gira. El punto de apoyo en un momento dado puede ser para mí el éxito. Diametralmente opuesto hacia arriba está el fracaso y algún día la rueda girará, como lo llama Santiago en su excelente carta en el capítulo 3. La rueda de nuestro nacimiento. La versión antigua de Casiodoro de Reina lo dice así con todas sus letras. La rueda gira. La rueda del destino, naturalmente. Y algún día el punto de apoyo es el fracaso, pero diametralmente opuesto hacia arriba está el éxito. Y la vida girará. Y tendré éxitos y fracasos. Éxitos y fracasos. Si soy discípulo auténtico, tengo que entender que ambas cosas son pasajeras, que el éxito nunca podrá estar permanente en mi mano, pero que jamás el fracaso tampoco será mi forma de vivir. A los dos los tengo que tratar como impostores, como mentirosos. No son permanentes. Lo único permanente es Dios, el eterno, que permanece por encima del éxito y del fracaso personal. Pero ¿quién quiere vivir una vida de locos como esta que les propongo? Nadie. A lo mejor yo soy el único bobo que ando diciendo estas cosas por los púlpitos de América, claro. Este es el problema de los discípulos. Nos gustaría siempre quedarnos en la montaña del éxito con Dios, pero también hay un calvario que recorrer. Ese es el problema. Nos gusta oír a Jesús de Nazaret en el monte de las bienaventuranzas. Nos encanta verlo en el monte de la transfiguración. Nos deslumbra en el monte de la abundancia, donde toma 5 panes y 2 peces y le llena la panza a 15,000 hambrientos. Pero ¿quién quiere ir al monte de la tentación, por ejemplo? Cuando tienes que ver al diablo cara a cara. ¿Quién quiere ir al monte de los olivos en el huerto del Getsemaní, donde tienes que tomar la copa del dolor, apurarla con la fuerza terrible que la muerte te impone? Cuando tus amigos te desprecian y los que más aman se olvidan y se duermen en el momento en que más los precisas. ¿Eres capaz de tomar la copa, apurarla hasta el último sorbo y decirle a Dios, como Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya? Discípulos, esos son discípulos. Ser capaz de ser como el Hijo de Dios crucificado, desnudo, expuesto al vituperio, a la vergüenza, al escarnio, despojado de tu realeza exitosa en la cumbre de tu propio Calvario y morir allí olvidado de Dios y de los hombres. Porque eso es lo que Jesús pasa. Grita con fuerza desesperante como Job y Jeremías: maldito el día en que nací, dijeron los patriarcas. Y Jesús repite con fuerza: Padre, Padre, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Y Dios, por toda respuesta, llena el mundo de silencio y de sombras. Cierra la ventana de los cielos y produce a las 3 de la tarde una oscuridad total en el planeta.
y cerrando la ventana de los cielos, se olvida de su Hijo. El discípulo, el loco de la cruz. Eso es lo que necesitamos. Jesús de Nazaret allí, suspendido entre el cielo y la tierra, colgando de un madero, despojado de todos sus honores, de todo su éxito. Ya nadie lo aplaude, nadie dice: aquí está el Hijo de David, aquí está el Rey de Israel. No, ahora simplemente es el revolucionario crucificado, es el terrorista de Estado que está agonizando en la cumbre de la calavera. Para los fariseos y saduceos es simplemente el enemigo que está sucumbiendo. La derrota es total. Sin embargo, el Hijo de Dios, aún así crucificado, desnudo frente a la historia, porque esa es la crucifixión más terrible de todas, despojado de sus vestiduras reales, no tiene ninguna apariencia de hombre preeminente. Es como dice Isaías: lo vimos y sentimos horror cuando lo vimos. Sin embargo, allí, despojado de todos sus dones, de todas sus esencias gloriosas, humanas y divinas, se humilla a sí mismo hasta la muerte, y la muerte de cruz, la más vergonzosa de todas las muertes. Aún así, colgando del madero, es el Hijo de Dios. Y lo reconoce el soldado romano cuando dice: verdaderamente este es Hijo de Dios. Porque si tú eres príncipe, aun cuando te despojen de todas tus vestiduras reales, tienes que seguir siéndolo aunque no las tengas. Porque el hombre no vale por lo que tiene, sino que vale por lo que es. Ese es el problema. Solo que en este mundo de apariencias fantásticas, las gentes parecen mejores que lo que son normalmente. Será por el maquillaje fantasioso del éxito, pero detrás de muchas cosas se esconden los canallas. Pero Jesús de Nazaret, despojado de todo lo que podría ser la vestidura de un rey, aún colgado sobre la cumbre del Calvario, sigue siendo un rey. Despojado de todo, sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Colgado de la cruz, todavía es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Él es lo que es, vale por lo que es. Ese es el discípulo, un loco. Este mundo de consumismo, este mundo individualista, donde nadie tiene deseo de luchar por los problemas ajenos o luchar por las realidades de otros. En un mundo de ambiciones, donde todo aquel quiere ser mejor que el otro, donde hay conflictos y rivalidades. ¿Quién quiere ser hoy discípulo del Hijo de Dios? Amigos míos, cuando yo planteo un tema como este, no los llamo al fracaso, los llamo a correr la aventura. Pueden ser exitosos o pueden fracasar. Pero fíjate, si estás crucificado con Cristo, aunque seas exitoso o aunque fracases, siempre serás victorioso. Esa es la diferencia. Lejos de la cruz, todo es confusión. Aunque seas exitoso y aunque llegues a ser el emperador del mundo, el Führer del mundo, entiéndelo. Sin Cristo y lejos de su cruz, simplemente conocerás el fracaso más allá de tu vida. Pero si aún cuando estás en Cristo fracasas, ese fracaso tuyo escribirá una historia bendita de triunfo en el mañana. Ven y siembra tu vida con el Hijo de Dios. Derrámala como Él la derramó. Tu vida tendrá significados heroicos y benditos en otras latitudes. Tu vida será distinta. Tienes que saltar a la cruz en una noche como esta. Eso es todo lo que podría decirles hoy. Algunos predicadores tienen manías. Yo también tengo las mías. En lugar de leer el texto primero, a veces lo leo al último. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Porque todo aquel que quiera salvar su vida,
la perderá, pero todo aquel que pierda su vida, que la invierta en mí, que la arriesgue en mí, la hallará. Ese es el desafío. En esta noche el Señor nos invita y vamos a orar igual que ayer, porque aquí hay una presencia de Dios que bendice nuestras vidas y tu vida. Quisiera compartir esta experiencia de la cruz. Saltar a la cruz es una bendición maravillosa y extraordinaria. De pronto personas como ustedes, después de escuchar palabras desafiantes, se digan: ¿seré yo el hombre o la mujer que Dios busque? Déjame contarte antes de orar solo una anécdota. La archiconocida historia de esa casa de remates en un gran salón donde un subastador, un martillero público, estaba vendiendo los más diversos artículos, tratando de hacer que su público pusiera más dinero en cada una de sus ofertas. Era un exitoso orador, de tal forma que no le costaba mucho presentar un buen producto y que la gente lo comprara. Su ayudante le acerca de pronto una caja negra. El hombre, sin saber lo que hay dentro, total, se inventa discursos sobre la marcha, no tiene problemas. La abre y extrae dentro de ella un violín. Un violín. Qué extraño instrumento, olvidado. Uy, no se usan los violines fácilmente en ninguna parte. Menos un violín como ese, añoso, viejo, vetusto. Entonces lo levanta, poco convencido de lo que tiene en la mano, y dice: señores, aquí tenemos una pieza de arte. Acá tenemos un magnífico violín. ¿Cuánto dan ustedes por él? Y comienza a hacerse el discurso. La gente lo mira, nadie tiene interés en un instrumento tan extraño como ese. El hombre se sorprende, está a punto de decir: esto lo dejo fuera de remate, pero de pronto se para en medio del público un hombre viejo, es un maestro de música, que se adelanta y le dice al martillero, al rematador: señor, deme el instrumento. Prestamente, en un par de segundos, tensa las cuerdas, toma el arco del violín y comienza su sinfonía. 2 minutos dura el concierto, pero en esos 2 minutos la sala se llena de notas gloriosas y la gente extasiada asiste a un microconcierto como en una gran sinfónica. Todo el mundo en silencio. El hombre le entrega el violín al rematador y triunfante, lo levanta en su mano y dice: señores, y ahora, ¿quién da más? Cuenta la historia que esa tarde el violín, el viejo violín, se remató en una excelente suma de dinero. Yo te pregunto, ¿qué hizo la diferencia entre la primera parte y la segunda de esta historia? Una cosa: el toque del maestro. Tal vez tu vida sea como ese viejo violín. Capaz que alguien antes de salir de casa te ha dicho: oh, tú eres un bueno para nada. Capaz que fue tu propia mujer que te lo dijo. Tal vez algún hijo recibió ese epíteto de su propio padre hoy. Eres un fracasado, no tiene futuro, eres un don nadie, será siempre un pobre diablo. Tal vez eso te haya dicho la gente, y tal vez la gente que tú más amas lo haya repetido. Pero esta noche está a punto de ocurrir un milagro en tu vida. Si el maestro llega a tocar tu vida, si él llega a tocar los sentimientos y las fibras de tu alma, si él llega a tocar la fuerza de tu corazón, si él llega a tocar tu carne y tu sangre, serás como ese violín de pronto en las manos del maestro, y Dios hará contigo cosas que ni siquiera en los más felices sueños nunca soñaste. Ese es el milagro de la palabra. Porque el hombre que Dios busca es un hombre que nosotros ni yo jamás pensamos. Como David, el hombre a quien Dios llama para un gran momento,
afligido, fatigado, su padre no lo ama, no lo quiere, lo deja que los osos y los leones se lo coman vivo. No le importa al viejo Isaí que un día le traigan la noticia que su pequeño David se lo ha devorado un león, no le interesa. Por eso David grita con fuerzas: en pecado me concibió mi madre. Su padre nunca lo amó, nunca lo quiso. Sin embargo, a ese hombre experto en quebrantos lo ama Dios. ¿Cómo Dios lo prepara para la gran tarea? Enviándole leones y osos, y cada día se tiene que entrenar frente a la muerte. Tiene que luchar por esos animalejos de 4 patas. Su vida no vale lo que vale una miserable oveja. Pero Dios está buscando un discípulo que sea capaz de luchar por algo que vale poco ahora, para que algún día, cuando venga la gran batalla, sea capaz de presentarlo como su campeón, como aquel que defenderá su nombre en la historia. Ese es el hombre que Dios busca, el discípulo poderoso. Esta noche, tal vez ese nuevo David o esa nueva Débora esté aquí entre nosotros. Les invito, hermanos míos, a ponerse en pie, por favor. Oh, aleluya. Yo les agradezco por haberse quedado hasta esta hora de este programa. Pero quisiéramos tomar solamente un par de minutos para invitarles a poner sus vidas en las manos de Dios. Y a veces, a lo mejor, con esos actos tan típicos de nuestra devoción, pero también de nuestra sinceridad, sería muy interesante venir al altar del Señor a derramar nuestras vidas delante de Dios. Si alguno de ustedes esta palabra los ha impactado, si de alguna forma tú te sientes identificado con esta forma tan acalorada y loca de ver la vida, si después de todo tú puedes decirle al Señor: quiero ser tu discípulo, no importa la edad que tengas, no importa lo que otros te hayan dicho, no importa lo que hayas pasado y cómo seas ahora, no importa en qué cuna naciste, lo único que importa es dónde quieres morir, en el anonimato, en el fracaso, o quieres morir victorioso sobre la cruz del Cristo y ser como Él, indestructible y eterno como Él lo es. Ven, invierte tu vida en la locura que invirtió la vida el apóstol Pablo y experimenta como Él el poder de la cruz. Es un milagro, el mayor de todos. Nunca más estarás frío, jamás tendrás decaimiento en tu vida. Ahora el Cristo que estuvo en la cruz vivirá dentro de ti, lo traspasarás a tu vida, empezará a crecer, se hará hombre en ti, y algún día todas tus células serán de Él y sentirás que nada ni nadie podrá destruirte jamás. Esto es el discípulo. Les invito, hermanos, a venir. 2, 3, 4, 5 de ustedes, nuestros pastores van a orar. Yo le agradecería al pastor si nos lleva en la oración, y yo puedo acercarme a orar por alguno de nuestros hermanos. Si los hermanos de la música pueden tener de fondo una alabanza al Señor, será grato. Yo vengo a orar por mis hermanos. El que quiera estar en pie puede hacerlo, el que quiera estar de rodillas puede hacerlo. Señor, oramos y bendecimos la vida de tus siervos. Qué bueno es eso, discípulos. Oh Señor, mira todo el potencial que tiene esta gente. Hay juventud, fuerzas, ideas, colaboradores, talentos. ayuden un poco aquí. Oh Señor, bendice a tus siervos. Todo lo que quiere pasar, vaya acercándose, se va a estar orando. Oh Señor, que traigas una Tome palabra una de decisión, milagro cierre sus ojos, no sobre mire a nadie, ellos. pero dígale: Danos Dios, una voz poderosa, un levanta verdadero tus discípulo profetas. debe ser. Esta nueva Débora, Señor, Aleluya. el nuevo David, levántalo entre Gloria a nosotros. tu nombre, Jesús. Oh Mientras la Señor, música, en las palabras, las llena de canciones, fuerza y de vida que hable con el la Señor. vida de tus siervos. Aún si estás allí atrás, si quieres moverte, pasa en los pasillos. Hay un lugar, ayúdenos si quieren, muevan la silla un poco más, pero haga lugar. Usted y Dios, usted y Dios. Bendice Gloria a al mis Señor. hermanos. Gracias, Oro, Señor, Señor. por estos tus siervos. Tome ese tiempito, si tiene que pasar o quedarse parado o hincado como quiera.
Gracias, de Espíritu poder, Santo. de transformación, Aleluya. de vida nueva y abundante. Adoramos, Señor, y bendecimos la vida de tus hijos. Traemos sobre ellos una palabra de fuerza, de fuego, vida abundante, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, queremos ir. La vida de tu pueblo. Llévanos, Señor, de esta poderosa palabra tuya que habla Llevaré tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor, heme aquí. Yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí. Aleluya, Señor. Que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En medio de una historia como la nuestra es un severo conflicto. Y yo creo sinceramente que esta lucha es para lo que yo llamo las élites de los soldados de Jesucristo, los verdaderos discípulos del reino, esas gentes que vienen a dejar en su tiempo, en ese espacio-tiempo tan corto pero concreto de la historia, una huella indeleble, imborrable de su paso por este tiempo tan limitado que es la vida humana. Después de todo, uno tiene solamente 800.000 horas de vida técnicamente para hacer lo que quiera con ellas. Si quiere, se las duerme todas o se las come todas. Hay algunos que han elegido el camino del placer, de la gula. Otros han elegido el placer del viajar. Otros han elegido el placer de dormir. Hay gente que eligen el duro placer de trabajar. Cada uno elige la vida que quiere tener. Sin embargo, en medio de esa vorágine, en medio de ese verdadero huracán pasional, Dios siempre está buscando hombres y mujeres que sean capaces de hacer esa decisión que trasciende a todas las decisiones, que es el hecho de proponerse con firmeza y con bravura seguir al Hijo de Dios. No es fácil esa decisión, sobre todo si uno pertenece a este segmento contemplativo de nuestra iglesia, una iglesia que ha dejado de ser una iglesia protagonista de la historia para convertirse simplemente en una iglesia que es espectadora de la historia. Es una iglesia que se ha subido al balcón y desde allí ve ese desfile proceloso, como dicen los elegantes del lenguaje español, ese desfile terrible, apasionado, volcánico de las pasiones del mundo sobre la tierra, y vemos como en una galería de sucesiones dramáticas de los distintos eventos de la historia, el hambre, la muerte, el crimen, la degeneración, la corrupción de todo tipo, que nos impresiona y que cada vez nos arrincona más. En lugar de darnos la fuerza para luchar contra eso, nos asusta, nos impacta de tal manera la brutalidad, el descaro, la desvergüenza de la marcha del pecado en el mundo. Y la iglesia entonces opta por lo cómodo. Opta por quedarse en la galería de la contemplación, y desde allí el mundo para la iglesia es simplemente un espectáculo. Reverendo Ernesto Silva. Su tiempo lo recibimos con un aplauso, queridos televidentes y todo este auditorio. Su tiempo para traernos ese mensaje. El pueblo está listo. Bendíganos. El Señor nos ha bendecido. Tenga la bondad de ponerse cómodos, por favor. Dicen nuestros teólogos contemporáneos que nuestra iglesia hoy padece de un síndrome, una enfermedad
que se llama balconismo. Habría que definirla para aquellos que no están habituados al lenguaje teológico. Esta gente, que son los tecnócratas de la interpretación de estas cosas profundas de la religión, nos están tratando de decir de que todos nosotros estamos enfermos de una religión de tipo contemplativo, de tipo extático, donde nos quedamos generalmente estacionados a veces en este placer, al que yo llamo con toda justicia placer hedonista, ese placer que pretende disfrutar de las cosas buenas que la vida te da, que nos inhibe, nos prohíbe incluso y nos impide un compromiso frontal con el área sacrificial que necesita tener aquel que se decide seguir a Jesucristo. Nuestra iglesia hoy es una iglesia que aparentemente, según este criterio teológico, se ha subido a un balcón y desde allí, desde una cómoda galería, contempla el desarrollo de la crisis de la historia. En el tema de anoche, cuando hablábamos acerca del conflicto del reino, lo que tratamos de decir fue justamente eso: el estado, la realidad en que se encuentra nuestro sistema de cosas, la forma como se vive este endemoniado caos que asola a las naciones por todas partes. Donde quiera ustedes que vayan, estos efectos, estos fermentos de violencia, de muerte, de crimen, de divorcio, de abortos, de desamor, de guerras, es algo que está inundando todos los continentes y todas las naciones del mundo. Por lo tanto, ser testigo de Jesucristo hoy en medio, hay que estar muy loco para creer lo que nosotros creemos. Por eso la gente nos mira como si fuéramos idiotas y nos dicen: ustedes están creyendo en un cielo que no existe, están creyendo en un Dios que nunca vieron, están creyendo en un Cristo, en un Jesús que ni siquiera hay constancia histórica que haya existido. Ustedes creen en cosas que jamás la gente tuvo constancia de haber visto. Creen en ángeles y de las alas de los ángeles no tenemos ni siquiera una miserable pluma para decir que existen. Ustedes creen solamente sueños. Están locos. Amigos míos, seguir al Hijo de Dios, sinceramente, es un grave desafío. Por eso hay tanta gente que desertan, por eso hay tanta gente que su fe decae. Para seguir al Hijo de Dios tendrías solamente seguirlo desde la perspectiva del discípulo, de aquel que tiene certeza de fe. Eso es lo que nos falta, certidumbre de fe. Mucha gente se pregunta en algún momento, y estas cosas nunca se confiesan dentro de las iglesias, si realmente lo que creemos es verdad. Normalmente uno cree lo que le conviene creer. Te conviene creer de que todo tira bien. Claro. Te conviene creer que las cosas serán mejor mañana que hoy. Te conviene creer eso. Te conviene creer que nunca tu vida se acabará. Sin embargo, se puede acabar dentro de un minuto, de horario así. Te conviene creer cualquier cosa. Cuando tomas un avión te conviene creer que llegarás al otro aeropuerto. Sin embargo, hay gente que tomaron un avión y nunca llegaron. Te conviene creer que saldrás de tu casa en un excelente automóvil que se desliza a 100 o más millas por hora sobre la supercarretera de la velocidad y pensar que llegarás y volverás. Sin embargo, amigos míos, siempre nos conviene creer aquello que nos complace. En estas dimensiones de la fe hay muchas cosas que creemos, pero sinceramente la gente no tiene convicciones profundas de su fe. Y cuando se le pregunta a alguien si tiene una fe certera, todo el mundo dice: sí, estoy seguro de que lo que creo. Pero puestos bajo esa auscultación, esa investigación profunda de la verdad, hay mucha gente que no tiene una fe sólida, una fe que ni siquiera resiste las más mínimas pruebas. A la gente le falta constancia, le faltan evidencias de la presencia, de la existencia de Dios. Ese es el problema básico. La gente no tiene constancia, no tiene una cuestión tangible de que Dios vive, de que Dios existe.
Y mientras no se produzca ese verdadero milagro, no podemos bajo ninguna posibilidad tener auténticos discípulos. Porque cuando un hombre se encuentra con el Dios de la verdad y el Dios de la justicia, de la forma como se encontraron los profetas, de la forma como se encontró el pueblo de Dios frente al monte de Sinaí, de esa forma traumatizante, ese hecho, ese evento único en la historia te enloquece, te traumatiza, te enloquece, te enajena del mundo, te cambia la vida. La única razón por que la gente tiene una tibieza al amar a Dios es porque nunca han visto al Dios de la palabra de una manera concreta, plausible, capaz de ser tocado con los sentimientos del Espíritu. A la gente le falta tener una visión como en el camino de Damasco a Pablo. Ese es nuestro problema. Y si ese problema no se soluciona en la vida de nuestras iglesias, la gente nunca tendrá raíces profundas en su fe. Ese es el problema básico. Ahora, yo no tengo la medicina para ese problema, porque es un problema de interioridad. Es una cuestión de búsqueda de Dios. Dios es hallado por aquellos que lo buscan. Pero la búsqueda de Dios debe ser una búsqueda pasional, intensa, terrible, espantosa. A Dios no lo podemos mirar desde la perspectiva del enamorado. Por ahí en Sudamérica se canta una canción que dice: estoy enamorado de Jesús. Seguramente lo inventó una mujer, hubiera sido terrible si lo inventa un hombre. Dios le da con un fierro al que canta eso. Más vale pensar que eso lo dice una mujer. Bueno, la cuestión que quiero criticar es esta. La gente, sin embargo, Dios busca hombres que tengan la capacidad de decidirse a parar, a detener esa avalancha de maldad. Hombres que interrumpan esa historia de pecado en medio de la historia y que sean capaces de darle un viraje, un cambio total y absoluto a esa marcha de los siglos. Los discípulos. El Señor no lo puede hacer con cobardes. Y como lo digo siempre, no lo puede hacer con canarios cantores. El Señor no puede transformar la historia con esos leones vegetarianos y herbívoros que vimos el primer día. No, el Señor tendrá que hacerlo con discípulos. Y los discípulos no son simplemente aquellos que dicen: yo quiero seguir a Jesús. Dicen los intérpretes de Escritura que cuando Jesús habló en el libro de los Hechos, en esa palabra cuando se despide de su iglesia, lo último que le dice a su pueblo es esta frase: ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre sus vidas, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los traductores, esa expresión testigos, deberían traducirla por la última acepción que tiene esa palabra, que es la expresión mártir. Jesús le está diciendo a sus discípulos esta frase: ustedes tendrán que morir por mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Esa es la traducción exacta del texto. Ahora cualquier cobarde puede ser testigo de Jesucristo. Cualquier decrépito, cualquier paralítico espiritualmente puede decir: yo amo a Jesús. Pero lo que el Señor está buscando son hombres valientes, decididos, aquellos que, como anoche veíamos, sean capaces de darle todo al Hijo de Dios. Sin reservas, sin medidas, absolutamente todo. Porque el poder de Dios se perfecciona en la totalidad de la entrega de un hombre a Dios. Mientras haya mediocridad, mientras haya una parte de tu vida que no cae a los pies de la cruz de Cristo, nunca comprenderás lo que es el poder absoluto de Dios. Pero el poder de Dios desciende sobre aquellos que entregan de manera total su vida a esta locura de seguir al Hijo de Dios. Porque sinceramente te digo,